Aquí estamos, el Salmo 119, por favor, comenzando en el versículo 65, 6:5. Hace muchos años, cuando primero llegamos a este país, mi hija mayor tenía 12 años recién cumplidos y lista para su primer día en una nueva escuela y pero muy diferente, porque acabamos de mudarnos a Kansas City desde El Salvador y hasta este momento toda la carrera académica de Sara, nuestra hija, se había desarrollado en una pequeña escuela con una sola aula de clases, una escuela privada en El Salvador, quizá 20 alumnos, algo así. Una sola maestra, la llamaban la tía Hazel, y ahora estaba lista, esperando en la acera con otros chicos de su edad, todos desconocidos para ella, esperando un autobús grande, amarillo y todo esto, para llevarla a una escuela con quizá 2,000 alumnos, y en vez de una sola aula, cada hora tendría que buscar otro lugar con otro profesor, otra profesora, y no tan solo eso, su vocabulario en el idioma inglés no era tan grande. Hablaba inglés porque tratamos de hablar inglés en la casa lo más posible, pero no era su idioma principal, digamos, y no entendía muchas cosas. Parece que ese día cada maestro decía algo en cuanto al peligro de llegar tarde, hablando de la tardanza. Y una palabra nueva para ella, pensaba que la tardanza era una enfermedad rara o algo así, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando llegó a la casa, papi, ¿tengo tardanza? Y yo sentí tan impotente como ella, temerosa aquel día. No sabía qué hacer. O sea, aquí estamos en un nuevo país y la única opción que nos había quedado era enviarla a una escuela pública sin saber nada. Fue para ella un día que cambiaría su vida para siempre. Pero aún bajo las circunstancias, pues las mejores, digamos, el primer día en una nueva escuela es horrible, ¿verdad? Para la mayoría de los niños. ¿Qué me va a pasar? ¿Dónde están mis amigos? ¿Cómo me ven? ¿Qué están diciendo? Y esta noche vamos a la escuela. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos con el salmista a la escuela de aflicción, ¿vale? Es una buena escuela, ¿saben? Y vamos a ver que si estamos orando, que el Señor nos enseñe, que nos guíe y todo esto, es bueno pasar un tiempo en la escuela de aflicción. Cada escuela tiene sus fundamentos, su currículum, su formato. Y la escuela de aflicción también se basa sobre dos verdades principales. Y vamos a ver cuál es la primera, aquí en el Salmo 119, versículo 65, cuando el salmista dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. Hasta ahí nomás. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. Ahí tenemos que comenzar. ¿Cierto o no? Mi papá tiene cáncer. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor. Me despidieron en el trabajo. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. ¿Cierto o no?
Ahí tenemos que comenzar. Algunas de nuestras aflicciones, por supuesto, se deben a que vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Cierto. Y también es cierto que otras aflicciones se deben a nuestra ignorancia, a veces nuestros pecados específicos que hemos cometido, y otras aflicciones pueden ser resultado de una guerra espiritual que se ocurre en nuestro alrededor. Y a veces no sabemos el porqué. Pero una cosa tenemos que entender con claridad. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. ¿Por qué a mí? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. Ahí tenemos que comenzar. En cada caso, en cada momento, si Dios es bueno, entonces Dios ha hecho bien con su siervo. Si Dios no hace bien es porque Dios no es bueno. Y si Dios no es bueno, Dios no es Dios. Ahí tenemos que comenzar con todo. Pero no entiendo. Está bien. Vale, está bien. Muchas veces no lo entendemos. Pero solamente quiero saber el por qué. A veces no es posible. Pero una cosa se puede entender con claridad y con certeza. Dios hace bien con su siervo. Yo tengo esa enfermedad y no sé cómo. Dios hace bien con su siervo. En cada caso. Si hemos cometido algún pecado específico, pues entonces vamos a arreglar el asunto, a arrepentirnos, lo que fuera. Pero muchas veces lo que sucede en la vida sucede en el contexto del mundo que es mucho más grande que nosotros. Un mundo en que se ocurre esta guerra espiritual, un mundo invisible más allá de nuestra comprensión y todo esto. Y muchas cosas en esta vida nunca las vamos a entender. Como el caso famoso de Job. Uno de los libros más grandes de la Biblia, la historia de Job, antes del libro de los Salmos. Un solo día Job pierde a sus 10 hijos, su salud, sus riquezas, su dignidad, todo. Y pobre Job reclama, ¿qué he hecho? Y aún peor, llegan sus 3 amigos para aconsejarle. Job, ¿cuál es tu pecado secreto? ¿Has hecho algo? No, les digo que no. No, Job, por favor, hay que confesarlo. No tengo nada que confesar. No he hecho nada. No, Job. Solamente quiero saber el por qué. Y al final del libro aparece Dios. Y Job, me imagino, está pensando, ahora le voy a hacer mi pregunta. Al contrario, Dios llegó con un examen de muchas preguntas para Job. Y él fracasó totalmente, no pudo contestar ni una pregunta que le hizo Dios. Y por fin Dios le dice a Job, ¿y Job, ibas a preguntarme algo? Y Job nunca, jamás entendió la razón. Ahora, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque Dios hace bien a su siervo, siempre. Pero nunca jamás llegó a entender lo que le pasó. Qué interesante. Ahí tenemos que comenzar, convencidos o no, que Dios hace bien a su siervo. Me hace pensar en lo que dijo Pablo
a los Corintios, en primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No lo aguanto. Mentira. Es una mentira del diablo, porque Dios nos da la promesa que eso no es cierto. Sí lo puedes aguantar. Y el Creador lo sabe bien porque nos hizo. Lo mismo encontramos en el mismo libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Ay, Señor, pero me siento tan débil. Yo sé, hijo. Yo te hice. Yo sé exactamente lo que eres. Y yo prometo no tentarte más allá de lo que puedes soportar. Y Dios siempre hace bien con su siervo. La segunda verdad sobre la cual se funde esta escuela de aflicción es la siguiente, también en el mismo versículo, en el versículo 65 acá, y dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, fíjense, conforme a tu palabra. La primera verdad, Dios siempre hace bien con su siervo. La segunda verdad, lo que hace Dios lo hace conforme a su palabra. No sucede nada no contemplado en su palabra. No es posible. Nada sucede en nuestras vidas que no puede explicarse conforme a la palabra de Dios. No quiere decir que tenemos que entender todas las razones y explicaciones y todo esto. Simplemente entender que no sucede nada que no sea conforme a la verdad que tenemos en la Biblia. Punto. Nada. Dios siempre es consistente en su trato con nosotros conforme a su palabra. Para Dios no hay sorpresas, y por eso puedo anticipar lo que enfrentaré en el laberinto de problemas y aflicciones y desafíos y todo lo que me ofrece esta vida. Y aún en todo esto, todo siempre será conforme a su palabra. Si Dios es algo, es consistente. ¿Es bueno? ¿Siempre es bueno? ¿Las 24 horas? ¿7 días a la semana? Siempre es bueno. Menos ayer, que era malo. No, siempre es bueno. Y por eso hace bien con su siervo. Y todo lo que hace, lo hace conforme a su palabra. ¿Lo crees? Excelente, puedes entrar en la escuela de la aflicción. Bienvenido. Hay ciertos requisitos, sin embargo, para ser alumno. El alumno debe creer en el libro, versículo 66, cuando el salmista dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Qué está diciendo? Señor, de veras estoy de acuerdo con la verdad sobre la cual la escuela está fundada. Yo creo tu palabra. Yo creo lo que dices en tu palabra. Los miembros de un buen equipo de fútbol estudian detenidamente sus jugadas preparadas. Pero cuando no entienden bien las jugadas,
o cuando hay un conflicto con el técnico, entonces esto también se ve en la cancha, ¿es cierto? He tenido la oportunidad de trabajar con varios futbolistas profesionales en los últimos años y es bien interesante escucharles hablar y acompañarles de vez en cuando para estar con sus compañeros y los equipos que ganan campeonatos han logrado una química y una confianza entre todos. No es decir que son perfectos, no es decir que todos son buenos y todo, simplemente que hay una confianza. Y cuando sale el técnico y viene otro, muchas veces hay un tiempo de confusión. ¿Cómo opera? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su filosofía? Y están aprendiendo nuevas cosas y cuesta tiempo para tener confianza en el técnico y también el técnico tener confianza en ellos. Y esto resulta en problemas en la cancha. Estuve con un jugador hace mucho que bien conocido, bien excelente en lo que hace, y estaba con su selección nacional en otro país unas 2 semanas, y cuando regresó a su equipo, encontró un nuevo técnico. El nuevo técnico dice, yo no te conozco, yo no sé qué puedes hacer, así que tú no vas a jugar. ¿Está bien? ¿Y qué pasó en el partido? Perdieron muy bien, porque el técnico estaba experimentando, poniendo uno acá que estaba acostumbrado a jugar por el otro lado acá y este bueno que no jugó, que no sé qué. Caos, confusión, falta de confianza. Por eso, si nosotros no estamos de acuerdo en el manual de jugadas que tenemos, la Biblia, y si no estamos de acuerdo con el técnico, si no tenemos confianza en él, sabiendo que es bueno siempre, ¿qué va a pasar en la cancha de la vida? No resulta muy bien. El alumno también deberá cargar con el dolor. Versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo lo que decimos nosotros a veces, sin pena no hay victoria. ¿Verdad? Quiero ganar. ¿Dispuesto a pagar el precio? Oh, no. Quiero que me lo regalen. Eso no va a suceder. Sin pena no hay victoria. Dios usa la aflicción para enseñarnos la verdad que necesitamos vivir con éxito. A veces en los tiempos bíblicos y hasta los días de hoy, los pastores de ovejas algunas veces se ven obligados a quebrarle una pata a una oveja descarriada para luego llevarla en sus brazos hasta que se sane con el deseo de que se acostumbre a andar con el redil, para el bienestar de la oveja y el resto del redil. Parece cruel, pero la intención es buena. Muchos creyentes meramente reaccionan ante sus problemas y pruebas cuando la necesidad es responder bíblicamente a la aflicción. Y nuevamente tenemos esta verdad fundamental. Si confiamos que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra, nada tenemos que temer, sino confiar en Él. Y si tiene que quebrarnos la pata, pues está bien. Tú sabes mejor porque siempre haces bien con tu siervo.
Además, el alumno deberá doblar su rodilla ante Dios. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Otra vez, llegando a la misma conclusión, el alumno deberá tener fe en la persona de su maestra, o de su maestro, digo. Es el mismo principio que Jesús nos enseña en Juan 15, versículo 20, que dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué estamos diciendo? Bueno eres tú. Esta es tu naturaleza, Señor. Bueno eres tú y bienhechor. Fíjense, las dos cosas. ¿Por qué hace buenas cosas Dios? Porque es bueno. Bueno eres tú y bienhechor. Si es bueno, hace bien. Si no es bueno, no hace bien. Y si Dios, es bueno. Y si es bueno, es bienhechor. Hace lo bueno. ¿Por qué? Porque es bueno. Y si no aceptamos que Dios hace bien, cuando algo nos sucede, ¿qué estamos pensando? O a veces diciendo: ¡no es justo! ¿Cuántas veces lo hemos dicho, lo hemos pensado? ¡No es justo! Y en realidad, ¿qué estamos diciendo? No eres bueno, Dios. No eres justo. No, Dios es bueno siempre. Hoy, ayer, mañana. Es bueno, siempre. Y si es bueno siempre, en cada momento, en cada circunstancia, en cada aflicción, en cada prueba, en todo, tenemos que aceptar que con sus siervos, Dios siempre hace bien. Siempre, siempre, siempre. En cada escuela, creo que hay pruebas todavía, ¿verdad? Y en versículo 69, dice el salmista: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Qué pasa? A veces vamos a enfrentar mentiras forjadas. Nadie disfruta ser blanco de ataques, especialmente cuando contienen mentiras. Pero sucede, ¿no? Hoy en día existe la posibilidad de recibir estas mentiras no solamente cara a cara, sino por los medios sociales. Qué tremendo las cosas que se dicen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pastor, ¿qué hago? Mira lo que dijeron en Facebook, lo que han dicho en Instagram, mire lo que han dicho, que no es cierto. ¿Qué hago? ¿Qué crees en cuanto a Dios? ¿Dios es bueno? Pues sí. ¿Hace cosas malas Dios? No. ¿Culpa de Dios? No. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Y la cosa no es entender por qué, ni quién, ni todos los detalles. La única pregunta: ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a perder control de nuestras emociones? ¿Vamos a enojarnos, amargarnos? ¿O vamos a decir: Señor, a pesar de todo, he confiado en tu palabra? En todo. En todo. Los consejeros de Job, como les dije, decían mentiras. No, Job, seguramente tienes algún pecado secreto. No, les digo que no. No, Job, no. Entonces comenzaron a decir un montón de cosas. Y Dios
quien nunca le explicó el por qué ni quién, solamente le interesaba una cosa a Dios. ¿Cómo va a responder Job? ¿Cómo va a responder? Es una prueba. Es una prueba. Con el propósito de hacerle bien y bendecirle doble. De hacerle una persona más profunda, más fuerte. A veces tenemos que enfrentar corazones engrosados. En versículo 70 dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Hay un montón de corazones engrosados que nos rodean. Personas que piensan solamente en sus propias necesidades. Personas materialistas. Personas egoístas. Personas que no tienen disciplina, que no tienen nada. Y nos atacan. Y lo que nos corresponde a nosotros es ser el ejemplo de todo lo contrario y tener corazones fieles. Corazones fieles en cada circunstancia, en cada momento. Y no es fácil. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que fíjese lo que me pasó a mí. Entonces, ¿cómo calificó Dios el examen? No muy bien. Y en cada momento, este programa de estudios tiene una meta. Y vemos la meta en el versículo 71. A mí me encanta este versículo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vamos a ver la conexión acá. Dios es bueno todos los días, siempre, cada momento. Entonces, ¿quiere decir que hace bien siempre? Muy bien. Y entonces, cuando me toca a mí ser humillado, probado, tentado, frustrado, atacado, ¿es porque Dios ha dejado de ser bueno? Claro que no. Claro que no. Y si Dios lo ha permitido, ¿ha sido qué? Bueno. Bueno me ha sido ser humillado. ¿Qué? Una reacción rara para una persona que no conoce a Dios. Porque es parte de la escuela de aflicción. Es un concepto tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Y esto es lo que Dios estaba buscando en el caso de Job. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de entender el trasfondo de la historia. En los capítulos 1 y 2, cuando Satanás se presenta en la presencia de Dios y Satanás dice: ajá, ¿has considerado a tu siervo Job? Bueno, es Dios actualmente que lo dice primero. Y Satanás dice: yo quisiera. Dale. Y es Satanás que le ataca, como ninguno de nosotros hemos sido atacados. Y Dios está pensando: vamos a ver cómo responde mi hijo Job, porque son pocos como él. Y Job se calificó muy bien en la prueba. La aflicción es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Muchas veces escuchamos lo que hoy día se llama el Evangelio de prosperidad. Lo único que tienes que hacer es depositar tu fe en Cristo Jesús y Él te va a dar un carro del año, nueva casa, millones de dólares y todo eso. Y si no lo tienes es porque tienes poca fe. Y que Dios le dé todo lo que quieras, ¿verdad? Espero que Dios te dé un carro del año y nueva casa más grande, no sé qué. Fantástico, gracias al Señor. Y si no, ¿porque Dios es malo? No, Él siempre es bueno. Santiago, Nuevo Testamento, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, como diríamos hoy en día, maduros, adultos, completos. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que no nos falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque nos ama. Entonces, ¿cómo hace Dios para darnos esto? Nos permite pasar por las pruebas y las aflicciones, porque son parte de su voluntad. Aquella mañana que estaba allí con mi hija, su primer día en la escuela en este país, y sabiendo yo todo lo que le iba a pasar, o imaginándome lo que iba a pasar, yo quería tomar su lugar, pero no fue posible. Y además, yo sabía que quitarle ese día tan difícil sería quitarle la oportunidad de entrar en una nueva vida con más confianza y con todo lo que buscaba. Y gracias al Señor sobrevivió aquel día y resultó muy bien. Pero fue difícil verla sufrir. Y fue un sufrimiento para ella. Y no solamente el primer día, yo diría que sus primeros 2 años quizá, en la escuela en este país le fueron sumamente difíciles. Nueva cultura, nuevo idioma, nuevos amigos, nuevo sistema, todo diferente. De haberla quitado, no sería la misma persona que es el día de hoy. Pero tenemos que entender que Dios nos ama y que siempre es bueno. Y porque siempre es bueno, todo lo que hace y todo lo que permite y cada tentación que recibimos es usado por Él para llevarnos a una madurez, a una profundidad y a una plenitud, una verdadera prosperidad en cada sentido. Romanos 5 nos enseña lo mismo, versículo 3, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, tener por sumo gozo, dijo Santiago, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puedo yo
decir lo mismo que dijo David. Bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. Yo tenía 33 años de ser el pastor principal de esta iglesia y pasamos por tiempos buenos y tiempos malos. Yo siempre trataba de hacer lo mejor, lo correcto. A veces tomé decisiones equivocadas, no por malicia, sino por ser humano. Y a veces las cosas no salieron bien y yo me quedé humillado. Y en esos momentos la pregunta es, ¿puedo yo decir lo que dijo el salmista? Bueno me es haber sido humillado para poder aprender mejor tus estatutos como tú eres. Lo que tú quieres hacer en mi vida, en la vida de nuestra iglesia, todo esto. La vida va a ser perfecto todos los días, no. Vamos a tener problemas seguro. Pero en los problemas, en las aflicciones, Dios siempre está trabajando porque a final de cuentas Dios quiere la transformación de nuestro sistema de valores. Y es lo que vemos en el versículo 72 cuando el salmista dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es tu ley de tu boca que millares de oro y plata. Y David vivió, si es David el autor de este salmo, posiblemente que sí, probablemente que sí, pero David vivió como rey, pero llegó a comprender que con todas sus riquezas, con su palacio, con todos sus siervos y todo esto, más importante, más valioso aún, es lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Job también comprendió lo mismo en Job 28, él dijo algo casi igual. ¿Cuánta aflicción tendré que sufrir yo para aprender esta lección? La escuela de aflicción. ¿Difícil? Bueno, también. Porque Dios es bueno y hace conforme a su palabra. Punto. Y si podemos aceptar y entender esto, no tenemos que entender mucho más. Van a pasar cosas en la vida que nunca jamás las vamos a entender. Y está bien. Porque lo que entiendo es que Dios es bueno. Y por eso es buenhechor. Gracias, Señor, por ser bueno. Siempre, siempre, siempre. Gracias por hacernos bien. Señor, gracias por haber sido humillado. Señor, quiero aprender bien lo que es no tan solo aguantar las pruebas, sino regocijar en las pruebas. Señor, te suplico por cualquier persona escuchándome o aquí en este lugar, que en este momento está pasando por pruebas y aflicciones, como todos nosotros de vez en cuando, que pueda salir esta noche un poco animado y con esperanza, entendiendo que lo que sea la prueba, lo que sea la aflicción, tú lo sabes y tú tienes algún propósito en llevarnos a la madurez y a la plenitud. Y en esto, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.